A continuación les presentamos su programa Rompiendo las Aguas, un espacio radial para tratar todo lo concerniente a migración y algo más, con su conductor Ángel Díaz. Radio María les desea muy buena sintonía. Muy buenos días, mi querida familia de Rompiendo las Aguas, desde la ciudad de Nueva York, con mucho amor, mucho cariño, un abrazote para todos ustedes. Aquí también hoy con nuestra querida Sister Pilar de la Cruz, que va a ser nuestra invitada especial. Buenos días, Sister. Buenos días, nos de Dios. También aquí al ladito mío, doña Rosa H. Díaz Ortega. Yo soy nieve. Muy contento también con nuestro querido diácono Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? Yo, como siempre, bendecido en el Señor y agradecido de un día precioso, hermoso, con la creación, bella así como yo. Aleluya. Yo creo que todos somos bellos en la presencia del... Bueno, así Señor. pienso yo, porque el Señor no hace basura, el Señor siempre se esmera en la creación, y de verdad que yo soy parte de ello, para llamarlo así. Sí, y muy importante a veces recordarnos eso. A veces las presiones de la vida son tantas y nos olvidamos de todas las cosas bonitas y buenas que hacemos. Pero vamos a hacer un programa especial sobre eso en el futuro. Pero anyway, hemos sido bendecidos en estos días con las celebraciones especiales de nuestra querida iglesia, y ayer pues tuvimos la belleza de tener y celebrar. Ay, oye, ¿puede creer que se me va la mente? La Virgen. Por cierto, que me enviaron una fotografía de la Virgen de Fátima desde Puerto Rico, de las monjitas allá, que actually es el nombre de la congregación. Pero también hoy vamos a hablar, entender, y tenemos la bendición de tener a Sister Pilar, que nos va a hablar sobre la ascensión del Señor. So, le pedimos a todos ustedes también que si tienen alguna pregunta o algún mensaje, pues siéntase en confianza. Como dijo Rafael, todos somos muy bonitos entre los ojos de Papá Dios. Y se me olvida también que este programa es grabado y también es pasado en el aire a través de la red de radios católicas en el internet. Bueno, hoy vamos a comenzar con una oración y después damos lectura al Santo Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración Amén. Del buen humor. Y esto fue escrito por Santo Tomás Moro. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme, Señor, un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido de humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida
un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Amén, Jesús. Amén. Bueno, pasamos ahora a dar lectura del Santo Evangelio. En este relato es breve pero fundamental para la vida de la Iglesia. Cobra conciencia de tu misión como enviado de Cristo resucitado. Cumple tu tarea con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28 del 16 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo cuanto le he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén, amén. Gloria Amén. a ti, Señor Jesús. Bueno, sister, usted es nuestra estrella especial Ay, 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 ay. Bueno, buenos de hoy. días. Gracias. Buenos días, mis queridos hermanos. Celebramos en ese día la solemnidad de la Ascensión, que en muchos lugares lo pasaron para el domingo, por razón de que el domingo más personas pueden asistir a misa que los jueves. Sin embargo, en el Vaticano lo celebran hoy. Se trasladó al domingo en algunos lugares, sobre todo el 5 de julio de 1999, el Papa San Juan Pablo II autorizó al USCCB para hacerlo el que quiera el jueves o el que quiera el domingo. Y entonces desde ese tiempo aquí en Estados Unidos, unas parroquias lo hacen el domingo y otras siguen con el jueves. La Ascensión se celebra 40 días después de la resurrección del Señor. Marca el fin de la presencia histórica de Jesús en la tierra y el inicio de la misión de la Iglesia. Jesús asciende al cielo, sentándose a la derecha del Padre, abriendo las puertas de la vida eterna y prometiendo la fuerza del Espíritu Santo para evangelizar. La ascensión del Señor no es un abandono, sino presencia renovada. Al ascender, Jesús no se aleja, sino que transforma su cercanía. Desde el cielo, Él sigue acompañando nuestra historia, pues ahora, a través de su Espíritu, que no conoce barreras, sin límites. La ascensión no es el final, es una etapa en la que confía su misión a nosotros, sus testigos de su presencia, de su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre las mentiras. La ascensión no nos invita a mirar pasivamente al cielo, sino a vivir activamente en la tierra, con los ojos bien puestos en Jesús y los pies firmes en realidad, porque desde el cielo Él sigue bendiciendo a su pueblo y desde nuestra realidad nosotros seguimos construyendo su reino. Ahí yo diría que muchas veces nosotros es clave cuando tenemos nuestras reuniones pastorales, cuando estamos discutiendo nuestros puntos de vista. Creo que algo clave es, ¿qué tiene esto que ver con el reino?
Rápido nosotros caemos en la cuenta. Si eso no construye el reino, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué estamos hablando? El mismo Jesús nos lo dice. Construir el reino, no nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros amiguitos. No, es el reino. La ascensión abre nuestra tarea como peregrinos de esperanza, trabajar en la tierra mirando al cielo. Nos invita a no estar distraídos ni pasivos, porque el Señor siempre está con nosotros. Nos envía a ser testigos en un mundo que ya sabemos cómo se encuentra, con nuestras palabras, con nuestros gestos, nuestros mensajes, con nuestras obras, que inspiren siendo noticia para la humanidad. Testigos de esperanza, hablando con la verdad y con la caridad, denunciando sin destruir, narrar el bien incluso en el dolor, sembrar paz y confianza en los demás, testimoniar a Jesús resucitado, más que con palabras, con nuestro ejemplo o nuestra vida, siendo testigos de un Cristo que vive hoy entre nosotros. La ascensión del Señor celebra la glorificación de Jesús y su retorno al Padre, no como una ausencia, sino como una nueva forma de presencia en el mundo a través de su iglesia. Este misterio marca la esperanza cristiana de la unión definitiva con Dios y envía a los fieles a ser testigos, llevando su mensaje de amor y de esperanza en la tierra con la fuerza del Espíritu Santo. Según nuestro querido Papa Francisco, la ascensión del Señor, Jesús subió al cielo y está a la derecha del Padre. ¿Qué significa esto para nosotros? El comienzo de su subida a Jerusalén, que primero pasa por la cruz, por la obediencia al Padre, pero llega a su gloria, que es lo más importante. No importa nuestra cruz, no importa nuestro dolor, si nosotros sabemos que vamos a entrar con fidelidad a esa gloria de Dios, a hacer su voluntad, aún a costa de sufrimientos, porque ya sabemos que el sufrimiento todos los tenemos, ricos, pobres, medianos, pequeños, desde que nacemos, todos tenemos una historia de sufrimiento, pero lo más importante es que salimos adelante con la gracia de Dios. La oración nos da la fuerza de ser fieles al proyecto de Dios. Él nos ha abierto el paso para llegar a Dios y nos atrae hacia Él, nos protege, nos guía e intercede por nosotros. Mirar a Jesucristo que asciende a los cielos es una invitación a testimoniar su evangelio en la vida cotidiana, con la vista puesta en su venida gloriosa definitiva. Contemplamos a Cristo sentado a la derecha de Dios Padre para que nuestra fe se fortalezca y recorramos alegres y confiados los caminos a la santidad. La ascensión nos muestra que nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás en el camino hacia el cielo. El Señor nos invita a mirar más allá de unas cosas terrenales y nos recuerda la misión encomendada. Creo que nuestro Papa, que en paz descanse, nuestro Papa Francisco era un hombre muy, muy sabio. Y él siempre dejaba eso, lo terrenal atrás, mirando al cielo, gozándose en lo que va a venir. Y él ya sabemos que con su vida, él lo pronunció con su vida. Sus zapatos que le duraron años y años, y con eso lo enterraron, que tuve la dicha de verlo. No lo conocí físicamente, pero lo conocí ya muertito en su cajita, tan lindo. Y digo yo, mira cómo son las cosas. Este señor vivió desprendido hasta el final.
y creo que nos dio un buen ejemplo, como nos está dando también un buen ejemplo nuestro querido Papa León XIV. Creo que si tienen algún comentario, vamos a ver qué ustedes creen de esto, de esta ascensión. Déjame abrir el micrófono porque estaba recibiendo un ruido de afuera y wow, sister, qué pensamientos. Y bueno, tengo varios, pero déjame empezar por el último. Sí. De cuando usted menciona los zapatos. Uh-huh. Qué interesante. Y de momento, cuando usted menciona eso, me vienen dos imágenes. Una, la del fallecimiento de mi querido padre Neil Connolly, cuando él estaba ahí en cuerpo presente en Santa María y tenía sus zapatos. Y qué mensaje de la vida de ese hombre, de dedicar su vida a su pueblo, a llevar la iglesia a la calle, a la acción. Uh-huh. Y a la misma vez prepararnos a nosotros espiritualmente. Pero a la misma vez es interesante cómo la mente funciona. Leí un artículo que, por cierto, quizás en el futuro haga un programa sobre eso. Y era el artículo que leí sobre Romero, Santo Romero. Y da la casualidad que cuando lo que leí del artículo, cuando asesinan a Santo Romero y se lo llevaron a ver si podían hacer algo en el hospital, se quedaron los zapatos. Ay. En el lugar donde él estaba celebrando la misa. Y había un señor muy cercano a él que había sido, según entiendo, y me perdonan si no estoy claro, pero era como hubiese sido el fotógrafo oficial de Santo Romero. Uh-huh. Y da la casualidad que él estaba ese día ahí cuando sucede ese crimen. Y se llevan el cuerpo y los zapatos se quedan. Y él decía, pero mira, los zapatos de Oscar Romero. Él recoge los zapatos y se los lleva a su casa. Y los tiene guardados ahí por un tiempo. Y da la casualidad que se estaba celebrando esa experiencia de Santo Romero. Y no sé cuántos años habían pasado ya. Esto no, creo que sería el año pasado o el año anterior. Él decide entonces notificar a las personas de allá de Nicaragua. Correcto, ¿no? Ojalá que no esté mezclando el país. Salvador, sí. Y se conecta con unas personas allá, creo también con una monjita, de que él tenía en su poder esos zapatos. Wow. Y de ahí hace ese peregrinaje allá al Salvador para entregar los zapatos de Romero como una manera que daba testimonio sí. A su trabajo, a su transformación, a su conversión. Uh-huh. Y creo que yo diciendo eso, hay otra parte de la cual usted menciona, donde nos dice la cualidad en realidad de la ascensión de
estoy buscando mis notas, que tenemos que ser activos. Ujú. Y tenemos que, con la bendición de nuestro bautismo y el Espíritu Ujú. Santo, Ujú. de denunciar a cosas malas sin destrucción. Ujú. Y Ujú. eso me impactó y pude conectar los zapatos, esa parte con Father Neil Romero y lo que usted habló de Padre Papa Francisco. No sé si quiere comentar algunas cositas de eso que he dicho. Sí, sí, es muy importante. Sabe que cuando yo estudié en la universidad allá en Roma, mi compañero que siempre estaba conmigo, él era hermano jesuita, él era asistente de Romero Mira eso. y me hablaba tantas cosas bellas de él. Y él me dice, mira, Pilar, ese hombre me cambió mi vida, me cambió. Total, que cuando a él lo trasladaron para Panamá, y yo le decía, ¿cómo tú te vas a ir a Panamá si nos falta solamente un mes para terminar ya? Dice, no. Yo el ejemplo que tuve en mi vida, bueno, además de su ejemplo, de su vida como religioso, yo me tengo que ir. Yo le decía, no puede ser, no puede ser. Un mes después de 4 años y tú no termines. No, la obediencia. Y se fue y no me lo dijo. Después de Panamá me dice, estoy aquí. Pero Wow. él dice que el testimonio de Romero fue tan grande en su vida que lo rompió completamente, aunque él vivía una vida muy linda, consagrada toda su vida. Pero ese ejemplo de Romero dice que eso fue algo que a todo el mundo lo llevó a la entrega, aunque no quisiera, a la vivencia de ese reino que él proclamó. Digo, wow, me dejó completamente, de verdad, yo no lo creía, pero es así. Y yo creo que hay personas que realmente Dios son tan claros a esa voz de Dios que nos dejan el ejemplo a nosotros para que también nosotros hagamos lo mismo. Muy interesante. Y bueno, a mi edad los pensamientos vienen y van, pero me estaba recordando ahora que también hubo unos asesinatos de Sí. unas monjitas. Sí, Correcto. sí, ¿Eso sí. fue después de Romero o antes? ¿Usted recuerda? Creo que fue antes. Antes. Ok. Sacerdotes jesuitas de la universidad de ahí de El Salvador y religiosas, sí, fueron asesinadas. Y también la señora que trabajaba, también la asesinaron. No, El Salvador estaba terrible en esos tiempos, estaba bien mal. Bien mal. Le decía a un niño que sabía mucho, que tenía en el colegio que yo estaba allá en Santo Domingo, que tenía, ¿qué? 4 añitos, pero era una eminencia. Y cuando me trasladaron de ahí a Puerto Rico, le dice la monjita, gracias, que a Sister Pilar la trasladaron para Puerto Rico y no para El Salvador. Y le dice el hermano, ¿y por qué tú dices eso? Dice, ¿acaso no te has enterado tú que están matando a los religiosos allá? Sí, era terrible. Son tristezas, obviamente, Sí, pero hay que sí. hablarla porque es la realidad. Los datos Claro. son los datos. Y quiero recalcar también que cuando mencionamos El Salvador no estamos hablando negativamente No, de su gente y su pueblo. Estamos hablando de una realidad, de una situación. ujú, Y me estaba recordando de nuevo de Father Neil, que el Señor lo bendiga, porque obviamente Father Neil impactó mi vida. ujú, Y a través de Father Neil yo tuve la bendición de estar envuelto en tantas cosas, conocer tanta gente linda. Y Father ujú. Neil tenía una bendición de que él rompía las aguas. Si él tenía esta persona amiga que estaba ahí, él te la presentaba y te conectaba. Y quiero ahora hacer esa conexión. Había un sacerdote que lo lloré más adelante. Probablemente usted lo conoció. Y este sacerdote
al haber el vacío, creo que era para reemplazar allá a los jesuitas que habían matado. En una reunión, en una asamblea de su orden, están tratando de decidir a quién van a enviar al Salvador. Y él levanta su mano y dice, yo voy. Wow. Y estoy hablando de mi querido, que fue muy amigo de Padre Neil. Él dio charlas en la Arquidiócesis de Nueva York y también vino a Santa María, la iglesia en el Bajo Manhattan, a dar charlas sobre la justicia social. Y ustedes van a decir, pero dije el nombre ya, chicos. Bueno, mi querido Dean Brackley. No sé si usted tuvo la bendición de conocerlo. Bueno, sí. Les recomiendo, sister, que cuando tenga chance, pues, aprendamos, porque uno siempre aprende, pero él se fue de voluntario allá a enfrentarse a esa situación. Y aparentemente se ganó el cariño y el amor del pueblo. Desafortunadamente, Dean Brackley enferma de un cáncer terrible y aunque trató de poder sobrevivir, lo traen a los Estados Unidos, si mi memoria no me falla, para darle tratamiento y fallece. Y había otro señor que se me escapa, que estaba bien envuelto en la iglesia allá, en esa parte de Sudamérica, y caray, se me escapa el nombre, y me recuerdo, porque lo conocí de nuevo a través de Father Neil, gente linda, entregado a la iglesia, y me envía un mensaje esa mañana. Estaba yo preparándome para ir a trabajar cuando recibo el mensaje que Dean Brackley había fallecido. Oiga, sister, eso fue increíble, cómo mi corazón y mis ojos empiezan a llorar de haber perdido una persona tan grande y tan buena, pero a la misma vez sabemos que está en el cielo, en el paraíso. Y me dice Padre Neil, recordándome también, en un tiempo cuando Padre Neil estaba allá en el sur de Bronx, él pudo desarrollar una agencia de ayuda a la comunidad con otros líderes, entre ellos Ángel García, que es el autor del libro que él escribió sobre Father Neil en el sur del Bronx. Y era un programa que desarrollaron con los laicos que estaban bien centrados en la acción y poner el bautismo en acción. Y hubo un tiempo que nuestro querido Dean Brackley también estuvo ahí ayudando a Father Neil en el sur del Bronx. Y digo estas cosas porque a veces no sabemos la belleza, la dedicación, los sacrificios cuando uno tiene a Papá Dios adentro. Si tengo otros pensamientos, pero si quiere comentar me voy a quedar calladito y no sé si Rosa quiere compartir. Vamos a decirle a Rosa a ver si quiere decir algo, ¿verdad? Sí, porque ella me está mirando ahí. Oiga. No, yo estoy escuchando. Yo dije que yo soy toda oídos. Anyway, con la lectura de este Santo Evangelio también nos enseña, porque a veces leemos el Evangelio y no, yo siempre digo, ¿qué me dice el Evangelio a mí? A mí, no a nadie, a mí hoy. Este Santo Evangelio, cuando el Señor se va y nos delega, Él nos está delegando a nosotros que sigamos el trabajo de Él. Eso es todo lo que Él quiere. Él no quiere ni que estemos todo el día encerrados en una iglesia ni nada, sino es bonito ir a la iglesia, ir a los servicios, hacer los rosarios, pero también tenemos que salir afuera
para ayudar al mundo. Hay tantas y tantas necesidades en el mundo y uno tiene que seguir su legado, porque sabemos que hoy día hay tanta gente sufriendo de hambre, de sed, tanta gente que necesita ropa. Bueno, muchas pobrezas en el mundo. Y Él nos dio ese legado a nosotros para que ayudáramos también, que no estuviéramos sentados sin hacer nada. Porque es bonito, a veces la gente dice, pero pídele a papá Dios. Yo le digo, ok, se le pide a papá Dios, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque por eso Él nos dio ese legado cuando se fue, para que nosotros hiciéramos, no que orar es bonito, pero también tenemos que hacer por los demás, porque no puede bajar de donde está a darle comida al vecino que no tiene, ni a cuidar al enfermo que no tiene a nadie. Ese es el trabajo que nos dejó a nosotros. Y a veces yo sufro tanto viendo las situaciones, y especialmente con los niños también, los niños muriendo de hambre, de necesidad, quizás muchos niños que hace falta un abrazo, un apoyo. Todo no tiene que ser material, una sonrisa. Y en parte del Evangelio eso me toca mucho. Y yo digo, Señor, podemos hacer tantas cosas en tu nombre. Y vivimos tantos años a veces y a veces no entendemos cuál es nuestra misión. ¿Cuál fue el legado que Él me dejó? ¿Qué misión yo tengo que hacer? Porque no es vivir 103 años y no hacer nada, como vivir 20 años y haber removido el mundo, como digo yo. Y otra de las cosas, hablando que Ángel estaba hablando de Father Neil mucho, Father Neil para mí era, yo siempre decía Papá Neil, era como mi padre. Yo lo conocía a él y él me conocía a mí de pies a cabeza. Y Father Neil siempre andaba bien pobrecito, que hasta con sus pantalones rotos y todo. Father Neil, eso puede estar roto, me dice. Rosa, yo no soy un artista de Hollywood. Yo digo, pero porque no sea un artista de Hollywood tiene que andar con los pantalones rotos. Y entonces yo trataba de ayudarlo, siempre estaba pendiente de él, de sus comidas, si comía, si no comía, y las cosas necesarias de él. Y Father Neil fue un gran ejemplo por la sencilla razón. Él sabía cuando una de sus ovejas no iba a la iglesia. Él se memorizaba los bancos donde se sentaba todo el mundo. Y cuando faltaba alguien, él me llamaba, Rosa, ¿puede venir a la rectoría? Y digo, sí, ¿qué necesita? No, ven. Me decía, toma el libro, llama a todas estas personas que yo no las vi en la misa. Digo, wow, ¿y cómo? ¿Usted se acuerda de todo eso? Dice, sí. Y siempre estaba pendiente a sus ovejas, no importaba la hora. Él tenía que tirarse a la calle a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, hacer su ministerio, lo hacía. Y para mí fue un vivo ejemplo de lo que fue la verdadera fe, el verdadero amor, la verdadera lucha por sus ovejas. Y antes de él fallecer, me habían dado 2 revelaciones. Una la voy a dejar a un lado, pero una de ellas me dijeron, cuando Father Neil fallezca, guarda algo de él, porque él va a ser santo. Wow. Entonces cuando me mencionaron que él murió, y una amiga mía me llamó para ir antes que se lo llevaran para la morgue, y estaba todavía estaba calientito, y decía, no está muerto, estaba calientito. Anyway, después cuando se lo llevaron, yo le dije a la persona encargada de él, le dije, yo quiero llevarme algo de él. Me dijo, no, tú puedes coger lo que quieras, mira, él tiene el closet lleno ahí, coge lo que quiera. Y cogí una camisa que nosotros mismos se la habíamos regalado. Y cogí esa camisa y yo dije, esto tiene un propósito, está guardada por ahí. Ángel me pide la camisa, yo no se la doy, está por ahí guardada. Pero después pensé, ¿y por qué yo no busqué sus zapatos rotos? Porque él andaba con unos tenis bien rotos, bien maltratados. Digo, ¿por qué no busqué sus zapatos rotos? Porque siempre me recordaba el refrán de que todos los sacerdotes decían, nadie en el mundo puede caminar en los zapatos de Father Neil. Porque ese hombre fue tan bueno que nadie va a poder caminar en sus zapatos. Incluyendo a Father Adams, que
preguntamos por él, nos dijeron que había fallecido no hace mucho también. Sí. Quería compartir eso, y si Dios nos deja un legado, no miremos hacia atrás. Como usted dice, mirar arriba al cielo, mirar al frente, ver esa luz que nos guía para hacer nuestros ministerios y poder ayudar a los demás. Gracias, Rosa, por compartir. Y vamos a darle un chance a nuestro querido diácono, a ver si diácono Rafael tiene algún comentario. Adelante. Bueno, yo para reforzar todo lo de ustedes, yo lo que le preguntaría a Pilar y a ustedes, y a ustedes también, o sea, poner en práctica la ascensión en el día de hoy, en estos momentos, ¿qué significa? ¿Qué significa poner en práctica hoy a la ascensión? Porque realmente ustedes han mencionado todo exactamente lo que debe ponerse en práctica. Por ejemplo, el levantar la mirada hacia Dios es necesaria en estos tiempos, en medio de todas las dificultades. El vivir con esperanza también en un mundo que parece lleno de oscuridad. Ser testigo con el testimonio, Padre Nil y muchísimas otras personas, que incluso, fíjense, hay santos caminando entre nosotros y no lo sabemos. Entonces, todo eso es ser testigo, es comprender que Jesús está presente, actuando en el día a día nuestro. Entonces, hay tanto que aplicar en esta celebración de la ascensión, que Él no nos deja solo. No nos deja solo. No. Nos manda al Paráclito, al Sanador, al Consolador. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos paralizados por el miedo, sino salir a evangelizar. Y vemos cuántos valientes. Bueno, ejemplo de ello en la actualidad es el Santo Padre. Ha sido valiente, ha sido atacado, pero ha sido valiente. No tiene miedo, porque él sabe lo que está defendiendo. Entonces, eso es la ascensión, es defender en todo momento sin miedo, sin temor, con alegría, y buscar las cosas del cielo, porque cada vez que ayudamos al necesitado, perdonamos, oramos, consolamos, llevamos paz, estamos viviendo el espíritu de la ascensión. Y eso tiene que estar claro en el cristiano consciente de lo que estamos celebrando hoy. Que ya pues Pilar fue muy clara dejando saber por qué hoy aquí y en otros lugares en fin de semana. Entonces es importante que tomemos en cuenta cada paso de nuestra vida. Y qué bueno, yo sigo emocionado de este programa, Rompiendo las Aguas, porque hay que hacer eso con nuestra gente, hay que romper las aguas, pero también hay que cuestionarse, ¿por qué se celebra? Eso es importante. O sea, no es celebrarla nada más, que de hecho es solemnidad y es precepto al que hay que ir a misa. Pero no solo eso, ¿por qué la celebro? ¿Cómo la aplico a mi vida? Cuestionémonos siempre, en cada celebración. Preguntar y cuestionar no afecta en nada, siempre y cuando se haga con respeto, con cordura y también pues, con la dignidad que conlleva a la otra persona y tú también como persona. Hagamos eso, vivamos nuestra fe de esa manera. Y qué bueno que Rompiendo las Aguas sigue haciendo el trabajo de romperla y traer la verdad para que la verdad nos haga libre. Y nos lo haga con alegría y con gozo y sobre todo con profesores y maestros como Pilar y muchos otros. Ella se goza porque ella dice, no, yo solo soy una humilde sierva. Sí, es verdad, pero de esos humildes se vale el Señor porque hay sabiduría dentro de ellos. Mira, Rafael, déjame decirte que yo no tenía invitado establecido para hoy, y así hablando con Sister Pilar, después que habíamos terminado uno de los programas, y me dio con preguntarle, Sister, ¿por qué no hablamos de la ascensión? Y tratamos de explicarlo un poquito para poder entender. Como tú dices, Rafael, a veces celebramos, pero no entendemos bien su significado. Voy a dejar que Sister Pilar te dé algunos puntos sobre tu pregunta y después quiero mencionar algo de nuevo. Cuando estaba oyendo a Sister Pilar, estaba yo sonriendo, viendo una imagen en mi cabeza sobre la ascensión. Adelante, Sister.
Sí, pues la pregunta que decía muy bien, ¿qué es para mí? ¿Qué hoy significa? Y mientras yo preparaba el tema, no crea, mami se me murió el 2 de agosto y ahí experimentamos también, cuando se nos muere un familiar, experimentamos realmente la ascensión de Jesús. Entonces, me ha servido, fíjate, preparar este tema, me ha servido también un poquito de curación, porque todavía yo digo, mami, pero ¿por qué te fuiste? Y aquí encontré la respuesta. No, yo no me he ido como Jesús, yo estoy contigo, pero estoy contigo ahora más que antes, porque está espiritual, así como Jesús ya se fue, no nos abandona. Mami, yo sé que no me abandona, porque donde quiera que yo voy, está ella conmigo. Amén. Incluso los otros días cuando comulgué, no sé por qué, yo le dije, ay mami, pero ¿y por qué te fuiste? Y en mi corazón yo sentí que ella me dijo, Mercedita, como me decía, digo yo, wow, cómo Dios así mismo está con nosotros. Él no se nos fue, no podemos quedarnos mirando, ahí se fue, ya no está aquí, no. Así como nuestros padres, nuestros hermanos, se fueron al cielo y están con nosotros y nos cuidan, pues Jesús, que es nuestro Padre, mucho más nos va a cuidar desde el cielo. Entonces, es una presencia diferente, porque es una experiencia resucitada, pero es una experiencia no para que nos quedemos ahí en ese gozo, sino para llevarnos a la evangelización, como nos dice nuestro Papa Francisco, es para que vayamos a llevar ese reino que ya yo experimento, llevarlo a los que nos esperan. Aleluya. Muy interesante, el tiempo ya se nos vuela, pero mientras usted estaba mencionando, explicando ese proceso o esa bendición de la ascensión, cuando Jesús está subiendo al Padre, pues la imagen, mientras usted escribía, era ese Jesús con sus brazos abiertos, sonriendo y de abajo mirando hacia arriba el Padre. ¿Y cómo estaría ese Padre sonriendo, diciéndole a Jesús, buen trabajo muchacho, buen trabajo? Esto fue lo que pasó por mi mente en ese momento, esa imagen. Así es. Fue algo tan real de uno hacer lo correcto, y así fue la obediencia. Sabemos que no es fácil. A veces cumpliendo con la obediencia trae también sus cruces, pero al final viene la bendición. Pero saben que hay un dicho que lo hemos escuchado mucho, que de hecho debemos ponerlo en práctica, y es caminar con los pies bien puestos en tierra, pero con el corazón puesto en el cielo. O sea, nuestro corazón tiene que estar dirigido a Él. Y si vemos la parábola del hijo pródigo, ¿qué hace el padre cuando viene su hijo? Lo da todo, lo entrega todo, y agradecido por volver a casa. Entonces, este tiempo no debe pasar desapercibido por gusto. Jesús no se va lejos. Significa que Él está cerca de todos y en todos. Entonces, tenemos que estar ahí cerca de Él, ser fieles, ser obedientes, lo ha mencionado varias veces Ángel. Entonces, tenemos que ser fieles. Y las lecturas, los evangelios, es para vivirlo y transmitirlo. Porque, yo lo leo, yo lo transmito, pero si yo no lo vivo, no tiene sentido la predicación para nada. Entonces, es darle sentido a lo que predico. El evangelio, la palabra de Dios. Entonces, que pongamos los pies en tierra, bien firmes. No estamos en otro mundo, estamos en tierra, pero con el corazón bien puesto, en el que todo lo puede y nunca nos abandona. Así es, y tenemos que seguir adelante. Mira, ayer en mi ministerio que hago en Nuestra Señora Dolores, todos los miércoles, pues, tuve la bendición de hablar con una parroquiana y tenía problemas de housing, pero como ha sido la experiencia haciendo este ministerio, el problema material de la vivienda, inmigración, X, Y, a veces es secundario,
cuando nuestra gente está pasando por otros problemas tan serios y a veces no pueden funcionar apropiadamente. Y para mí fue una gran bendición que la persona tuvo confianza conmigo de explicarme ciertas cosas. Y aparte de bregar con el problema de housing, le digo, ¿te gustaría hablar con otra persona que está más preparada que yo para poder ayudarte con esos conflictos que afectan tu vida, la familia, etcétera, etcétera? Y a la bendición de Dios, la persona dijo, sí. Ya estoy conectando a la persona con un profesional para que pueda bregar con esas otras áreas personales y espirituales también. Y de ahí es que viene la satisfacción de que ayudar al prójimo viene de diferentes maneras. Y Sister, nos queda un minuto. Uh-huh. Sus últimas palabras. Bueno, yo creo que lo más importante de esto es que en nuestra vida aprendamos siempre a mirar al cielo con los pies en la tierra, ayudando al que nos necesita, abriendo nuestro corazón y abriendo nuestra mente al Espíritu, porque esta obra no es nuestra, sino del Espíritu de Jesús que habita entre nosotros. Podríamos decir las mismas palabras con las que termina el Evangelio de hoy. Vayan y hagan de que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén, Jesús. Gracias, Sister. Gracias, Rafael. Gracias, Rosa. Y gracias a todos ustedes. Hasta el próximo jueves. Queden con Dios. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este su programa Rompiendo las Aguas. De todo corazón, gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por todas las bendiciones recibidas. Y a todos ustedes, nuestros fieles oyentes, por permitirnos ser parte de su familia. Dios les bendiga y seguimos con María.